Hay un tipo de silencio que la mayoría nunca llegará a comprender. No es el silencio de una habitación tranquila o de una mañana sin viento, sino el que habita entre las paredes de una celda, en lo profundo del territorio enemigo. Un silencio que no consuela, sino que aplasta. No es ausencia de sonido, es ausencia de uno mismo. No lo escuchas, lo sientes, denso, pesado, como si el mundo entero ya hubiera olvidado que existes, como si ya te hubieras ido, y el mundo simplemente hubiera seguido adelante. Ese fue el silencio que recibió a James Stockdale cuando su avión fue derribado sobre Vietnam. Un oficial de la Marina, un piloto entrenado en precisión y control, cayendo ahora en el caos. Lo capturaron casi de inmediato. Lo interrogaron. Lo exhibieron en las calles. Luego lo encerraron en una prisión que los prisioneros estadounidenses apodaban con amargura el Hilton de Hanoi. Un nombre irónico para un lugar diseñado no para matar hombres, sino para borrarlos poco a poco. No había relojes, no había luz del sol, no había sentido de movimiento, solo tiempo estirado hasta desaparecer, solo gritos a lo lejos, y tus propios pensamientos volviéndose en tu contra. Stockdale pasó más de 7 años allí. 7 años de golpes, aislamiento, simulacros de ejecución, hambre y una guerra psicológica diseñada para destruir no solo su voluntad, sino su identidad. No querían matarlo. Al menos no todavía. Querían vaciarlo. Imagina eso. Despertar cada día sin saber si será el último, o peor que el anterior. Vivir atrapado en un ciclo interminable, sin horizonte, sin calendario, sin línea clara entre el dolor y la locura. Una vida donde el mañana no trae esperanza, solo repetición. Hubo momentos en que se quebró. Por supuesto que los hubo. Su cuerpo falló. Su mente se desmoronó. Cuestionó todo. Su país, su propósito, su Dios. Y aún así, en lo más oscuro de esa noche interna, ocurrió algo inesperado, algo brutal y liberador. Soltó. No la vida, sino las ilusiones. Dejó de esperar que el próximo día fuera mejor. Dejó de esperar ser rescatado, o aliviado, o incluso comprendido. En cambio, se hizo otra pregunta, una más profunda. Una que solo nace cuando ya no queda nada cómodo. Si esto no termina, ¿quién voy a ser dentro de esto? Esa pregunta no fue un consuelo, fue un salvavidas. Lo sostuvo en el borde, no hacia la seguridad, sino hacia la claridad. Y ahí es donde la historia de James Stockdale deja de ser un relato de guerra. Se convierte en un espejo. Porque no todas las prisiones tienen barrotes. No todas las batallas se luchan con armas. Y a veces, la pregunta más importante no es cómo escapar, sino cómo seguir siendo humano dentro del fuego. Él lo resumiría más tarde en una sola frase, una que suena como una contradicción, hasta que has sufrido lo suficiente como para reconocer su verdad. Nunca debes confundir la fe en que prevalecerás al final, dijo Stockdale, con la disciplina para enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual, sean cuales sean. Al principio, parece imposible. ¿Cómo sostener ambas cosas al mismo tiempo? Una creencia absoluta en un desenlace positivo y una aceptación total del dolor presente. ¿Cómo puede una mente estirarse así sin romperse? Pero esa era la paradoja, la que le permitió sobrevivir, la que hizo caer a otros. En los campos de prisioneros, no fueron los cínicos quienes murieron primero, ni siquiera los pesimistas. Fueron los optimistas, los que decían, estaremos fuera para Navidad. Y cuando la Navidad pasaba, decían, para Pascua. Después verano, después la próxima Navidad.
hasta que su creencia, no en la verdad, sino en una fantasía, los quebraba desde dentro. No morían por el dolor, morían por el desengaño, no por lo que sucedía, sino por lo que no sucedía. Stockdale lo vio una y otra vez. Hombres perdiendo la esperanza, no porque fueran débiles, sino porque su esperanza estaba construida sobre ilusiones, plazos falsos, expectativas que el mundo nunca prometió cumplir. Así que él eligió algo más duro, tener esperanza, sin expectativas. Enfrentaba cada día como era. Aceptaba el dolor, la soledad, el miedo. No fingía que todo terminaría pronto. Ni siquiera fingía que terminaría algún día. Pero aún así, en algún rincón profundo de sí mismo, sabía, voy a prevalecer. No porque las probabilidades estén a mi favor, sino porque decido resistir. Eso es lo que hace tan poderosa esta paradoja. No es pensamiento mágico, es claridad radical. Negarse a apartar la mirada de la verdad y aún así aferrarse al sentido. Hay algo profundamente humano en esa tensión. Somos criaturas tironeadas entre dos fuerzas, la necesidad de creer y la necesidad de sobrevivir. Si ignoramos el sufrimiento, nos volvemos ingenuos. Si negamos la esperanza, nos volvemos fríos. Pero si sostenemos ambas cosas, si decimos, esto es un infierno, y aún así creo que hay algo después, entonces encontramos una fuerza que no se rompe. Esto no era una estrategia, era una postura espiritual, una forma mental forjada en el dolor. Fue lo que le permitió liderar a otros, sobrevivir sin cerrar el corazón, estar roto, sin desaparecer. Y esa paradoja, nacida en una celda, se convertiría más tarde en una filosofía, no solo para soldados, sino para líderes, pensadores y sobrevivientes de todo tipo. Porque la vida real, exige esta doble mirada, ver la oscuridad y aún así creer en la luz. La paradoja no es una contradicción, es una brújula, una forma de caminar por el fuego sin ser consumido. No todos los días serán mejores. No todas las tormentas terminan cuando uno quiere, pero aún así, tienes que sostener la fe de que prevalecerás, sin mentirte jamás sobre lo que costará. Hay un momento, en cada noche larga de sufrimiento, donde la mente empieza a fracturarse, no por el dolor en sí, sino por el silencio que viene después. Un silencio donde el tiempo se borra, el propósito se desvanece y nada parece real. En esos momentos, el cuerpo puede seguir vivo, pero el yo comienza a disolverse. Esa es la guerra interior. Y es mucho más peligrosa que la física, porque el dolor, por sí solo, no mata. Pero la falta de sentido, sí. Viktor Frankl lo vio en Auschwitz. Stockdale lo vio en Hanoi. Y tú, si alguna vez has estado despierto a las 3 de la mañana preguntándote cuál es el punto de todo esto, tú también lo has tocado. Ese borde donde la mente susurra, ya no puedo más. No por lo que está pasando, sino porque no encuentra una razón para seguir. Frankl lo llamó la búsqueda de sentido. Escribió, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Stockdale no sobrevivió porque ignorara el horror. Sobrevivió porque le dio un contexto. Decidió que su sufrimiento importaba, que formaba parte de una historia más grande, que incluso encadenado, aún podía servir. Eso no era consuelo, no era ilusión, era oxígeno psicológico, y sin eso, el alma se asfixia. Carl Jung creía que no somos completos
hasta que integramos las partes de nosotros que nos enseñaron a negar: la debilidad, la rabia, el miedo, la oscuridad. En el sufrimiento, esas sombras emergen. Te enfrentas con la versión de ti que no sonríe, que no encaja, que no rinde cuentas a nadie. Y si tienes el coraje de mirar a esa versión, no negarla, no esconderla, entonces sales más completo. Y ese es el verdadero terror, ¿no? No solo sentir dolor, sino descubrir quién eres realmente sin las máscaras. Jung lo llamó la sombra, Nietzsche lo llamó caos, Stockdale lo vivió. Y todos ellos, a su manera, llegaron a la misma paradoja: que la verdadera supervivencia, profunda, interna, del alma, no viene de escapar, sino de integrar. No de decir esto pasará, sino de decir esto ahora forma parte de mí y voy a cargarlo. Ese es el secreto. Quienes sobreviven no son los que fingen que todo está bien, son los que caminan a través del fuego, dejan que consuma lo que es falso y salen con solo la verdad en sus manos. Y muchas veces esa verdad duele, pero también libera. Porque cuando dejas de intentar volver a quien eras antes del sufrimiento y empiezas a preguntarte quién podría ser gracias a él, la prisión se transforma en forja y lo que parecía el final se convierte en un comienzo. No necesitas barrotes ni cadenas para ser prisionero. Hoy en día, la mayoría vive en celdas invisibles, sin muros, sin carceleros, sin condena, solo presión, una presión silenciosa y constante, el peso de las expectativas, la punzada de la comparación, el cansancio invisible de tener que estar presente todo el tiempo. Deslizamos sin parar, actuamos sin parar, nos comparamos sin parar, y en los momentos de silencio, cuando el teléfono está boca abajo y las luces apagadas, aparece la misma pregunta: ¿esto es todo? Puedes tener trabajo, casa, incluso una sonrisa, y sentir que te estás ahogando. Sentir que vives atrapado en una vida que no se siente tuya. Atrapado no por fuerza, sino por miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser visto, miedo a admitir que no estás bien. El mundo moderno nos dice que pensemos positivo, que nos enfoquemos en lo bueno, que manifestemos, que sigamos adelante. Pero bajo todo eso, la mayoría está agotada, no por lo que hace, sino por lo que tiene que fingir ser. Y es aquí donde la paradoja de Stockdale deja de ser historia. Se convierte en un mapa para este momento, porque la verdad es esta: la mayoría está sufriendo, en silencio, en secreto. Cargamos decepciones que no contamos, lloramos futuros que no ocurrieron. Usamos máscaras que dicen estoy bien cuando estamos al borde. Entonces, ¿qué haces cuando el dolor no es físico, sino existencial? Cuando no esperas un equipo de rescate, sino un motivo para seguir. La respuesta es la misma. Enfrentas los hechos brutales. Dices la verdad. Dejas de mentirte sobre lo que funciona y lo que no. Dejas de fingir que más éxito, más likes, más distracción van a calmar ese vacío. Dejas de esperar que las cosas mejoren por sí solas y comienzas a construir significado, ladrillo a ladrillo, dentro del caos. Reconoces: sí, estoy cansado. Sí, tengo miedo. Sí, no sé qué va a pasar, pero no voy a rendirme, porque la verdadera resiliencia no es fingir, es presencia, es decir, esto duele, y aún así, estoy aquí. Esa es la paradoja,
que puedes aceptar lo roto y aún así creer que vale la pena repararlo, que puedes nombrar el dolor y aún así comprometerte con el proceso, que puedes mirar el vacío y aún así crear algo desde él. En un mundo adicto a los atajos, a la dopamina y a las respuestas brillantes, la paradoja de Stockdale es una forma de rebelión, una revolución silenciosa, la decisión de seguir siendo humano en un sistema que premia la desconexión. No se trata de ser feliz, se trata de ser honesto y desde esa honestidad construir una esperanza que no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles, sino que se profundiza. No todas las prisiones están hechas de acero, pero toda prisión tiene una puerta. Y a veces, esa puerta solo se abre cuando dejas de fingir que no está ahí. Quizás todos somos prisioneros de algo. Tal vez no sea la guerra, ni la tortura, ni una celda de concreto, sino las expectativas silenciosas que nunca cuestionamos, las historias que nos contamos para sobrevivir, las mentiras que susurramos, justo lo suficiente como para creerlas. Estoy bien. Ya lo superé. Esto es lo que se supone que debo ser. Pero en el fondo, lo sabemos. Hay algo que duele debajo de la superficie. No siempre grita, pero nunca se va. La libertad no comienza cuando se abren las puertas. Comienza cuando dejamos de fingir. Cuando dejamos de editar nuestro dolor para que sea aceptable. Cuando miramos el desorden dentro de nosotros, el miedo, la confusión, la decepción, y finalmente decimos, este soy yo, y aún así, elijo creer. Esa es la paradoja, no la que se resuelve, sino la que se vive. Ser roto, y aún así caminar. Estar perdido, y aún así elegir. Sentir dolor, y aún así presentarse una y otra vez como alguien que aún se atreve a cuidar. Porque eso es lo que significa ser humano. Llevar la contradicción en el pecho como un latido. Llorar y crecer al mismo tiempo. Estar en la oscuridad y seguir avanzando. Dudar y aún así actuar con valentía. La esperanza no es fingir que todo está bien. La esperanza es saber que no lo está, y aún así decidir quedarse. Quedarse con el dolor, quedarse con el proceso, quedarse contigo mismo. Esa no es la clase de fuerza que muestran las películas. No es dramática, no es ruidosa, no viene con música ni aplausos. Se ve como levantarte de la cama cuando no quieres. Se ve como ir al trabajo con lágrimas detrás de los ojos. Se ve como perdonarte por caer y volver a intentarlo al día siguiente. James Stockdale no regresó siendo el mismo hombre, pero regresó entero, no intacto, pero sin romperse, y quizás eso es lo que más importa. Porque las personas que admiramos, las calladas, las profundas, no son las que evitaron el dolor, son las que lo dejaron moldearlas, sin dejar que las definiera. Carl Jung escribió: ningún árbol, se dice, puede crecer hasta el cielo, a menos que sus raíces lleguen al infierno. Eso es lo que nos enseña la paradoja de Stockdale, que la supervivencia no es ausencia de lucha, es presencia de algo más profundo. Un porqué que te ancla, una verdad que te sostiene, una luz que no encandila, pero guía. Y la verdadera paradoja de ser humano es esta, que somos frágiles, defectuosos
vulnerables y aún así inconmensurablemente fuertes. Así que quizás la pregunta no es ¿puedo escapar de este dolor?, sino ¿quién puedo llegar a ser por haber pasado por él? No estás roto sin remedio, no estás atrasado, no estás perdido, estás en el fuego, y el fuego no destruye lo verdadero, lo revela. Así que resiste, no a ciegas, no pasivamente, sino plenamente despierto, porque la esperanza no es negar el sufrimiento, es decidir mirar el sufrimiento y aún así creer en el amanecer.